todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Hoy os vengo a hablar de la saga de Percy Jackson. Una antigua amiga mía del instituto me recomendó esta saga en su momento, ya que yo en aquel entonces estaba estudiando el bachillerato de humanidades y tenía la asignatura de griego, y además sabía que la mitología griega era un tema de especial interés para mí. Aún así, iban transcurriendo los años y yo nunca encontraba el momento para leerme los libros. Sí que llegué a ver alguna de las películas, creo que solo la primera, en su momento, pero más de ahí siempre tenía otras prioridades en mi lista de lecturas. Según me aproximaba la treintena, me agobiaba tanto entrar en esa década que decidí releerme sagas de mi adolescencia que me hubieran marcado en su momento para poder volver a disfrutarlas de nuevo antes de sentir que quizá ya me estaba haciendo demasiado mayor para ello. Ya sé que en realidad los libros no tienen edad y soy la primera que defiende que puedes leer cualquier historia a cualquier edad, pero no sé, como forma de honrar mis 20 ya casi concluidos, decidí hacer eso, releer sagas de mi adolescencia. Por eso mismo decidí por fin ponerme a leer esta saga antes de que ya fuera demasiado tarde para mí. Repito, cosas que una se plantea cuando va a cambiar de década. Otra amiga más reciente me advirtió de que esta saga podía ya ser como demasiado infantil para mí, pero yo quería salir de dudas por mí misma y, sobre todo, me pesaba no haberla leído nunca y quería hacerlo de una vez. Y me alegro de haberlo hecho. No me parece una historia demasiado infantil para nada, aunque se note que el público infantil es el principal destinatario de este libro, no solo por el tipo de aventuras, sino por la forma en la que la historia está narrada, muchas veces sobreexplicando ciertos acontecimientos para asegurarse de que los lectores no se pierdan. Pero esa es precisamente una de las cosas que la hace tan divertida. Realmente me arrepiento un montón de no haberla leído en su momento, porque sobre todo los primeros libros se hacen muy entretenidos. No se hacen nada pesados ni aburridos en ningún momento. La extensión de cada uno de ellos no es excesiva y los acontecimientos se suceden sin demorarse, sin irse por las ramas ni entrar en descripciones pesadas, que a mí sinceramente no me gustan nada. Vale que son características típicas de las lecturas infantiles, pero también de los libros que a mí personalmente me gusta leer, ya que no me gusta nada que los libros tengan un ritmo lento o que se entretengan demasiado en descripciones exhaustivas. Pero ante todo, lo que más valoro de esta saga es su sentido del humor, y eso es algo que se puede apreciar a cualquier edad. Soy fan de los deliciosos y sutiles, o a veces no tanto, apuntes humorísticos que va intercalando a lo largo de la narración y que me sacaban más de una sonrisa. No sabéis lo que valoro eso en cualquier libro. Por otra parte, algo que he podido notar a lo largo de la saga y que imagino que es una de las cuestiones que más se ha valorado acerca de esta saga, es las diversas enseñanzas moralizantes que inserta. Por ejemplo, cuando el autor explica que padecer trastorno de déficit de atención y dislexia es uno de los síntomas que presentan los semidioses, para así evitar que los niños que los padecen se sientan como bichos raros, sino especiales. O cuando Grover le explica a Percy las repercusiones que tiene en todas las especies que el ser humano se esté cargando el planeta, o la forma en la que Percy defiende activamente y protege a Tyson del bullying, como una forma de enseñar a los lectores a no normalizar el abuso y actuar frente a él. No obstante, para mi decepción, la saga va perdiendo interés con el transcurso de los libros. El primero es sublime. El segundo también es bastante entretenido. El tercero ya se va haciendo un poco más pesado. El cuarto parece que remonta un poquito, pero no del todo. Y el quinto, bueno, tiene su emoción por ser la conclusión y la batalla final, pero más de ahí. Además es que a mí personalmente los conflictos bélicos no me interesan nada. Entonces leer sobre ellos tampoco. Ilusa de mí, yo pensé que, como eran 5 y tampoco eran tan extensos, que me los iba a leer en cuestión de unas semanas, y resulta que el primero lo empecé a finales de abril y el último no lo terminé hasta principios de agosto. Pero también es verdad que iba intercalando otras lecturas por medio. A continuación haré un breve comentario acerca de cada uno de los 5 libros que conforman la saga principal, que es la única que he leído hasta ahora. El primer libro, El ladrón del rayo, me llevó más tiempo de lo previsto, pero me gustó mucho, me entretuvo y me hizo reír. Es muy ameno y te saca muchas risas con sus numerosas ocurrencias. Percy Jackson es uno de los
poquísimos protagonistas de libros que realmente me cae bien, aunque por supuesto no es nada realista que un niño de esa edad sea tan valiente, tan intrépido y tan lanzado, por muy héroe que sea. Vale que es demasiado impulsivo y se mete en muchos problemas, pero en su defensa diré que casi siempre es para salir en defensa de los indefensos o para proteger a sus amigos. No me gustaría nada vivir en un campamento mestizo. Nunca me han gustado los campamentos en general, y menos aún si es uno en el que tienes que someterte a diversas pruebas en las que te juegas la vida. No envidio ni lo más mínimo la vida de los semidioses, siempre en peligro, perseguidos y con una esperanza de vida realmente baja. Spoiler. Dado que normalmente en los libros el protagonista suele ser descendiente del personaje más poderoso posible, parte de mí esperaba que el padre de Percy fuera Zeus y no Poseidón. Pero desde el principio del libro sí había pistas sobre la relación de Percy con el agua. El momento del combate en el que se nota sanado y fortalecido dentro del agua ya fue como la pista definitiva y suficientemente aclaratoria de que su padre era Poseidón. En otro lado de los acontecimientos, como la primera película sí la había visto, sabía que la mujer que se encontraban en el invernadero era Medusa, desde que ellos repararon en las esculturas. Ahí sí que critiqué a Percy porque en lugar de hacer caso a la voz de la razón, que es Annabeth, fue tan impulsivo y cabezota como siempre, y eso casi les cuesta la vida. El segundo, El mar de los monstruos, me gustó bastante, pero quizá un poco menos que el primero. Tyson a veces me desesperaba bastante y otras veces me suscitaba compasión y ternura. En el fondo es un buenazo y es muy protector. Spoiler, me gustaron especialmente los capítulos en los que Percy y Annabeth tienen que rescatarse mutuamente de Circe y de las sirenas. Me parecieron especialmente emocionantes o interesantes. Lo cierto es que no vi venir cuando Percy tuvo aquel sueño con la chica punk que ella fuera Thalía, la hija de Zeus, pero sí que ya lo tuve claro cuando al final del libro aparece de repente yaciendo bajo el árbol. El tercero, La maldición del titán, me gustó menos que los anteriores. Annabeth está ausente en casi todo el libro. Aunque sea una borde y no sea de mis personajes femeninos favoritos precisamente, aporta un poco de salseo y su ausencia se hace demasiado prolongada. De todas formas, la acción en sí del libro es bastante menos interesante y entretenida, aunque nunca llega a aburrir. Además es que juraría que con este me reí menos. Thalía me sobra bastante como personaje. No me cae mal, pero tampoco me aporta nada. Y con Zoe o Zoe, como se diga, más de lo mismo. Artemisa sí que me agrada. Bessie, el taurofidio, resulta bastante adorable. Grover en este libro aporta más bien poco y me resulta un personaje bastante inútil en general. No acabo de entender cómo se supone que ayudan sus habilidades con la flauta en medio de una batalla. Más allá de que a lo mejor hagan crecer zarcillos que se enreden en el enemigo. Además es que resulta un poco ridículo que estén ahí en medio de una batalla jugándose la vida y él se ponga a tocar la flauta. Es como un poco serio. Me sorprendió un poco que Tyson estuviera casi completamente ausente en el libro. Por su parte, Luke fue completamente irrelevante aquí y además es que se acaba convirtiendo en un personaje muy plano. Fue una sorpresa que al final del libro aparecieran, creo que todos los dioses o casi todos. Pero sí es cierto que Atenea no me suscitó muy buena opinión por el hecho de querer separar a Percy y a Annabeth. Me gustó mucho comprobar, aunque resultara un topicazo, que Percy estaba empezando a tener sentimientos amorosos por Annabeth. Y me sorprendió un poco comprobar que Annabeth parecía seguir muy pillada de Luke, aunque yo sí que estaba segura que en el fondo, en su fuero interno, sí que estaba empezando a sentir bastante por Percy. El cuarto libro, La batalla del laberinto, empezó un poquitito mejor que el tercero. Me reitero en que estos ya no están a la altura del primer y segundo libro. O quizá el argumento ya inevitablemente se va haciendo menos novedoso y más repetitivo. En general no estuvo mal, pero poco a poco se van haciendo como más anodinos y ya no tienen un humor tan divertido como el primero. Me gustó la idea del laberinto, como premisa es emocionante. Y también me gustó que Annabeth volviera a aparecer con fuerza en el libro y además dirigiera la búsqueda. Me alegré de volver a ver a Tyson y por su parte Grover cada vez me aportaba menos como personaje. Spoilers. Admito que no esperaba para nada que Grover se fuera a echar novia y mucho menos que resultara ser un árbol en Ebro.
En cuanto a la pareja principal, por fin tenemos un primer beso entre ellos y tenemos claro que la verdadera razón por la que Percy no se quedó junto a Calypso, la cual me dio bastante pena, la verdad, es realmente porque él en su foro interno ya estaba bastante enamorado de Annabeth. No me gustó nada la actitud celosa de Annabeth con Rachel. Se puso muy insoportable. Ningún sentimiento justifica la borde y grosera forma en la que la trata. Opino que en el libro anterior se hacía más tangible los sentimientos que había desarrollado él por ella y en este sufre un cambio la situación y se nos muestra más los sentimientos que ella está desarrollando por él. Aunque también dejan claro que todavía no sé por qué aún sigue pillada por Luke. Con el quinto libro, El último héroe del Olimpo, yo ya había perdido muchísimo interés en la saga y tenía muchas ganas de terminarlo. Además es que los libros cada vez tenían menos humor, o por lo menos a mí ya no me hacían la gracia del primero. Percy es demasiado arquetípico, prototipo de héroe abnegado que no teme a nada y está dispuesto a sacrificarse por todos. Nadie se cree eso en un chaval de 15 años. Annabeth es una borde y no tiene mucho encanto como personaje. Casi todos los personajes son muy planos en general. Tampoco se traga a nadie que la madre de él le dé el beneplácito de ir a la batalla sabiendo que puede morir en ella. En general, que le dé el visto bueno para enfrentar tantos peligros. Ni que Paul, su novio, no salga huyendo despavorido según va conociendo a la familia. Y sobre todo que se crea sus explicaciones mitológicas y no los tome por locos. Spoiler. Lo único que me suscitaba verdadero interés de este libro era comprobar cómo Percy y Annabeth acababan juntos, cómo se desarrollaba ese desenlace feliz entre ambos que yo esperaba, y que Percy sobreviviera. Lo demás de la historia me daba bastante igual. Que si los dioses, que si los titanes... Mira, es que me daba igual quién viviera, quién muriera. A mí generalmente en este tipo de historias solo me importa la pareja protagonista, los demás. Sobre el talón de Aquiles de Percy, me pareció bastante curioso que escogiera un punto en la base de la espalda en lugar de la axila por parecerle poco digno. Me pregunto qué hubiera pensado si hubiera sabido que el primer lugar en el que yo pensé fue la entrepierna. Más recóndito que ese, el más protegido en cualquier combate, ¿eh? Por lo menos en el caso de las mujeres. Fin spoilers. En general, me ha dado pena que siempre los leía con prisa o sin mucho compromiso, o bien porque se me caducaba el plazo de devolución, o bien porque tenía prisa por leerme otro, o porque tenía otras fuentes de estrés que no me dejaban disfrutar de la lectura. Para concluir esta reseña, diré que en general me ha gustado la saga. Si bien no me ha pillado en un momento vital propicio como para disfrutar plenamente de ella. También me fueron desencantando un poco. Perdían interés y se iban haciendo más monótonos y anodinos. De hecho, yo generalmente soy muy maniática y suelo leerme todos los libros de una saga del tirón sin intercalar otros de por medio. Y en cambio con esta no lo he hecho. Iba intercalando otros libros de otras cosas con estos, algo inaudito en mí. No obstante, sí que es una saga que recomiendo leer, sobre todo a los jóvenes o a los interesados en la mitología griega. O como mínimo recomendaría leer el primero, con el que además seguro que os echáis unas buenas risas. Si tuviera que darle una nota a la saga, le daría un 7 sobre 10. Y eso es todo. No olvidéis dejarme vuestro comentario de apoyo, dar un me gusta que no cuesta nada, suscribiros a mi canal. Recordad que también tengo un canal de música que se llama Podéis llamarme Angie. También podéis seguirme en las redes sociales. Y siempre estoy abierta a recomendaciones literarias, aunque tenga una lista kilométrica de libros por leer. Ojo a los detalles. Como iba a hablar de Percy Jackson, me he puesto una camiseta marinera, un colgante con un ancla y unos pendientes de delfín. Es que yo siempre ojo al detalle, ¿eh? Bueno, que eso es todo. Nos vemos en el próximo libro.